que está Raquel Buenrostro, que van a empezar un programa sobre usuarios encubiertos. No sé si pudiera precisar a qué se refiere ese programa. Se me hizo muy interesante, sobre todo porque pues sí hay ciertas instituciones que todavía, digo, de todos los niveles de gobierno, pero bueno, hablando de la federación, que bueno, sigue habiendo cierta corrupción en los niveles, digamos, medios hacia abajo. Okay. Bien, por instrucciones de la presidenta estamos revisando varias leyes para entregar un paquete anticorrupción y fortalecer y empoderar también al ciudadano. O sea, lo que nosotros queremos es que abatir la corrupción, que no hay tolerancia y cero tolerancia. Y muchas veces las personas, el ciudadano común y corriente no quiere denunciar. Todavía nos falta mucho trabajar en fortalecer la cultura de la denuncia, y también dentro de los cambios en las iniciativas de ley estamos proponiendo también muchos artículos que cuiden pues la confidencialidad, la discrecionalidad, cómo se manejan también las denuncias para que también la ciudadanía se siente seguro. Pero como hay pocas denuncias desde hace mucho tiempo, y hace poquito creo que lo comentaba la presidenta en una mañanera, el contribuyente encubierto, el trabajador encubierto, el empresario encubierto, se utiliza desde hace muchísimos años, tanto en gobiernos locales como en gobiernos federales. El tema es que muchas veces cuando se van estos casos, se van a juicio, se van a la Suprema Corte y se litigan, se nos caen, porque no se reconoce la figura. Entonces, si bien es una figura que se ha utilizado ya mucho tiempo, se le va a dar una fuerza legal para que no se nos caigan los casos en los tribunales o en los juzgados. Eso es lo que se está trabajando. Sí, por ejemplo, en el área de salud yo he detectado en el ISSSTE ciertos temas que hacen auditorías en Puebla, porque yo soy de Puebla, pero sí con ciudadanos encubiertos a lo mejor, pero con ese tema legal podría tener más. Sí, la idea es fortalecer y empoderar a la ciudadanía y mejorar todos los servicios y acabar con la corrupción. Gracias. Gracias. A ver, vamos, compañero. ¿Qué tal, querida presidenta, respetada presidenta Claudia? Soy Raúl Benet, de la Red de Radios Comunitarias de México, Radio Tepoztlán, y también colaboro con Radio Educación y con el Instituto Mexicano de la Radio y con Rompeviento TV y otros medios. Pues me atreví a pedir la palabra el día de hoy porque ha habido durante estas semanas, particularmente la semana pasada, una serie de foros y de eventos académicos, también con participación de académicos de diferentes partes del mundo, incluidos también exfuncionarios de gobiernos de América Latina, sobre el tema de estos instrumentos o mecanismos de disputa que tienen las empresas, las corporaciones contra los países en los tratados de comercio. En particular, se ha estado discutiendo con mucha preocupación el tema de los ISDS, ¿no? Los Investment Settlement, Investor State Investment Settlements, que son estos instrumentos de disputa que tienen las empresas en su acervo jurídico contra los países. En el caso de México lo hemos enfrentado brutalmente, hemos perdido o estamos en procesos, ojalá que no de perder, pero sí contra empresas que han demandado al Estado mexicano por decenas de miles de millones de pesos, y algunos de ellos no en esas cantidades, pero hemos tenido que pagarlos. Algunos de estos temas vienen desde hace 30 años, se firmaron estos convenios, han cambiado las leyes, ha cambiado la Constitución, ha cambiado la visión del país y estamos imposibilitados de instrumentar nuestra propia Constitución y las leyes ambientales y los principios y todos los derechos humanos por estos instrumentos. Recientemente el secretario de Economía anunció afirmó que México estaría ratificando este artículo 14 del TEMEC en sus incisos D y E, que establecen estos instrumentos que son realmente
pues abusivos, y que realmente uno de los principios que hemos visto que de alguna manera rigen la cuarta transformación es el fortalecimiento de la soberanía, y este instrumento pues, realmente resulta un instrumento que se instituye por encima de la Constitución. Lo estamos viendo, lo hemos visto en otros países, incluso hay senadores, senadoras de los Estados Unidos, demócratas, que se oponen a estos instrumentos justamente con ese argumento de que son contrarios a la soberanía y que impiden que los gobiernos ejerzan plenamente sus compromisos, sus obligaciones constitucionales. Entonces, bueno, lo que se ha planteado es, ahora que está en ese proceso de revisión del TEMEC, que bueno, pues que es necesario revisar, y bueno, la demanda de las organizaciones es que se eliminen particularmente el capítulo, el anexo D y el capítulo, el anexo D y el anexo E del artículo del capítulo 14 del TEMEC. Y bueno, pues ese tema es uno de los temas que quisiera preguntarle. Y bueno, pues por ahora esa pregunta, Presidenta. ¿Quieres, tú que fuiste secretaria de Economía, quieres platicar un poco del arbitraje internacional? Sí, como bien dicen, últimamente el arbitraje internacional se convirtió en un negocio de especulación a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un pleito, un litigio en un país, cuando es una empresa transnacional, surge la idea que la empresa se empieza a defender porque dice, no me dan trato de nacional, estoy siendo maltratado porque soy una empresa extranjera y hay un abuso del país. Entonces surgen estos mecanismos de arbitrajes internacionales para decir, pues la empresa puede acudir a un ámbito internacional para que se le trate con justicia en cualquier país. Y esto existe en todos los países del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Se ha distorsionado muchísimo esta figura. Se empezaron a generar muchos despachos internacionales especulativos que lo que hacen es generar demandas y especulan sobre las ganancias. Entonces se van financiando y esos recursos, con los recursos cuando ganan la demanda, se quedan con un buen porcentaje. Entonces son como jugar a las apuestas, ¿no? Entran abogados, despachos grandes, pelean cosas que a lo mejor son absurdas. ¿Por qué? Porque cuando ganan reciben un gran dinero y van haciendo apuestas, y ya hay incluso ya estructuras financieras y estructuras de despachos internacionales muy complejas peleando en todos los países. Entonces, ¿qué ha pasado? En los diferentes países, como bien usted dice, pues estamos enfrentando a este problema de que no nos damos abasto porque cada vez las empresas internacionales o los despachos convencen a empresas internacionales que demanden más para tener más probabilidades de ganar. Entonces ha habido un sobreabuso de los arbitrajes internacionales. Esto efectivamente tiene una discusión que ya lleva aproximadamente como 2 años a nivel internacional. Y lo que se está buscando a nivel internacional es un equilibrio. ¿Cómo le hacemos para que no haya especulación, pero al mismo tiempo darle certeza jurídica a las empresas? Esta figura pues sí tiene que venir y seguramente va a ser uno de los temas en las discusiones que coordine la Secretaría de Economía en estos temas, pero sin duda sí se tiene que hacer algo para evitar todos estos abusos. Muchas gracias, secretaria. En el caso de... En los tratados comerciales se establece cuáles son los mecanismos para cuando hay una disputa legal. Y ahí se establece, en particular en el TEMEC, este arbitraje. El tema difícilmente se puede quitar el arbitraje internacional, es más bien evitar que haya abusos relacionados con estos arbitrajes y la especulación relacionada con ellos. Los tratados pues se aprueban por el Senado, no es una decisión solamente presidencial, y ahí se establecen los mecanismos. Pero en efecto, lo que hay que buscar es los mecanismos que no haya especulación relacionada con estos arbitrajes. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. En ese mismo tema es importante resaltar que por ejemplo, el país que mayor inversión extranjera directa tiene en América Latina, que es Brasil, no tiene un instrumento así. Ese instrumento no existe, por ejemplo, entre los Estados Unidos y Canadá en el propio TEMEC. Entonces sí creo que es importante
y agradezco mucho la respuesta, me parece muy interesante y muy pertinente. En otro tema, Presidenta Claudia, es el tema de se ha anunciado, ha estado en la discusión recientemente, bueno, sobre todo en algunos medios, tanto nacionales como internacionales, el tema de si realmente regresaremos a la promoción de la explotación del gas a través de fractura hidráulica, de alguna otra forma, no necesariamente lo que se conoce estrictamente como fracking, que consiste en inyectar inmensas cantidades de agua con algunos químicos para romper la roca y extraer el gas. Se ha hablado aquí mismo de que se estaría buscando otras técnicas, pero también se ha hablado mucho de la necesidad de producir más gas en México. Entonces la pregunta es si es, digamos, ¿qué hay de verdad en estas versiones que han estado saliendo, publicadas en medios internacionales de una manera muy reiterada, de que estaríamos a punto de anunciar en México un regreso a la fractura hidráulica o a la explotación con la tecnología que se tiene actualmente, que es esa, de los yacimientos no convencionales en la cuenca de Burgos y en algunas otras cuencas? Nosotros dependemos alrededor del 75% del gas natural que consumimos de Texas, de Estados Unidos. La generación eléctrica de base, digamos, la que garantiza que esté operando las plantas eléctricas 24 horas del día, además de la hidráulica, son las de gas natural, las de ciclo combinado esencialmente. Hay una planta de carbón y la mayoría ya hoy es de gas natural. Incluso se va a quitar el combustóleo. Cuando nosotros salgamos del gobierno, prácticamente va a haber desaparecido el combustóleo como parte de la generación eléctrica, pues porque es un combustible que genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero. El gas, pues como quiera, tiene menos emisiones que el combustóleo o que el carbón. Ahora, la pregunta es cómo fortalecemos la soberanía energética. Todos los países tienen que garantizar la soberanía, o por lo menos buscar que la mayor parte de lo que se consume se produzca en el país. Durante el periodo del presidente López Obrador se trabajó mucho para evitar la importación de gasolinas y diésel, con la mejora de todas las refinerías y la implementación de la refinería Dos Bocas, la refinería Olmeca. Y estamos pues prácticamente al 80-85% de consumo propio, de gasolinas, de diésel. El petróleo que se produce aquí se refina aquí y se consume aquí. Ya se exporta realmente muy poco. Y aparte pues tenemos la refinería de Deer Park, que está en Texas, que es totalmente de Pemex. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para mayor soberanía energética? Entonces una parte muy importante es ampliar las fuentes renovables de energía. La solar, la eólica, la geotérmica y otras, porque el sol pues no lo importas, el sol está disponible. El viento también. Todo esto siempre y cuando haya trabajo con las comunidades, porque no es solamente las renovables por las renovables, sino que todo sea en conjunto con las comunidades en donde se instalan estas plantas. Entonces, el incremento de la participación de los renovables en nuestro sexenio va a ser de alrededor del 15%, del 15 al 20% en la generación eléctrica. Pero sigue existiendo el tema de qué hacemos con el gas. Entonces, se está trabajando en dos áreas. La primera es el gas convencional. ¿Cómo extraemos más gas convencional? ¿Y dónde hay gas convencional? Convencional quiere decir de los pozos normales. Y la otra es un grupo de trabajo de expertos que vea si es factible el gas no convencional con reciclaje de agua, con el uso de otros químicos, con otras formas que no tengan los impactos ambientales que hoy tiene la fractura hidráulica. Todo el gas que importamos de Texas viene de fractura hidráulica.
Entonces, ese es un estudio, no hay una decisión y todo va a ser transparente. Pero hay una cosa muy importante y es la soberanía. ¿Cómo hacemos para producir más gas en nuestro país al mismo tiempo que aumentamos las fuentes renovables? Entonces, yo durante muchos años pues dije, no, la fractura hidráulica no, porque pues tiene químicos, se contamina el agua, se usa agua en lugares donde no hay agua, pero justamente la búsqueda es de tecnologías pues que no tengan estos impactos ambientales y que permitan obtener gas sin la contaminación, con reciclaje de agua y con otros esquemas, y en lugares donde no haya población cercana, ¿no? Pero está en estudio todavía. Y en caso de plantear una tecnología distinta, pues entonces, o sea, con los expertos que se dedican a esto, ambientalistas, en fin, con una participación integral, obviamente ahí donde se llegara a hacer, si es que se hace, pues tiene que haber aceptación de la comunidad, ¿no? Siempre. Pero sí es un tema de discusión general de cómo fortalecemos la soberanía energética de nuestro país. Muchas gracias, presidente. En otro tema muy diferente, nosotros somos una radio comunitaria, Radio Tepoztlán, y estamos en una red de radios comunitarias, y ahora que se está discutiendo el tema de los libros de texto y la nueva escuela mexicana, nosotros desde la pandemia hemos tenido relación con algunas de las escuelas de nuestro pueblo, particularmente con preescolar, con el Jardín de Niños, que han mantenido un programa a lo largo desde entonces, y donde las maestras, junto con otras maestras de preescolar y de otros niveles educativos, van explicando en qué consiste el nuevo modelo educativo a partir de sus propios textos. Y es apasionante, es realmente increíble, da muchísimo gusto, es clarísimo, es una dirección totalmente distinta, cuando menos desde mi punto de vista, a la que había. Y ahora recientemente, en los recientes días de la discusión que se dio sobre un director general al interior de la Secretaría de Educación Pública, nos preguntaban algunos radioescuchas en ese contexto si se estaría dando marcha atrás. No. Entonces yo les decía, no, definitivamente no es una persona, pero sí me gustaría que usted nos hiciera favor de abundar en cómo es que se construyen y cuál es la dirección, o sea, cómo es que se construyen, cómo se escriben, cómo se organiza, qué papel juegan los maestros, las maestras, sobre todo en nuestro caso, todas las que llevan a cabo estos programas son maestras. Y cómo es que esto no es una cuestión de una persona que se esté dando marcha atrás en este proceso tan interesante. Esa es la respuesta, y además también quisiera felicitar a usted, a todo el equipo, por esa excelente noticia de ir contra las inmensas pensiones. Felicidades por eso. Bueno, el modelo educativo continúa, la nueva escuela mexicana continúa, los libros de texto, su esencia continúa, eso no va a cambiar. Esta idea muy antigua del profesor, la profesora que se para frente a un salón de clase y los alumnos escuchan el dictado y se dicta y se aprende memorizando, pues ya es una idea muy antigua de la pedagogía. Y la nueva escuela mexicana lo que busca, entre otras cosas, es fortalecer el trabajo colectivo de los estudiantes y que se aprenda en ese trabajo colectivo. Y eso es algo que no va a cambiar ni mucho menos. Y la esencia también del contenido tampoco va a cambiar. Es enriquecer en ciertas áreas. Por ejemplo, necesitamos ampliar los libros de texto a lenguas originarias. Lo que dije de incorporación de las mujeres en la historia y algunos otros enriquecimientos de los libros que son importantes, pero la esencia no cambia, que es parte del legado de la transformación. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a ver el financiero acá.